Administrativando Abogados. Hola a todos, bienvenidos a este espacio de actualidad de Administrativando Abogados. Fíjense, en los años 90 la Unión Europea ya estaba preocupada por la protección de datos, que claro, imaginen los datos que se protegían entonces, nada que ver con la cantidad de millones de datos que se comparten en el siglo XXI y especialmente a partir del 2016, cuando ya accedimos la mayoría de los ciudadanos a los smartphones. Hoy tenemos con nosotros a alguien que sabe mucho de protección de datos. Ella es Lidia Suárez Espino, es doctora en Derecho Constitucional y profesora del Máster de Protección de Datos de la UNIR. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Hola Blanca, pues encantada de volver a compartir este espacio con vosotros. La verdad es que gracias por la oportunidad que me dais al difundir estos derechos fundamentales que tenemos todos. Gracias a ti por explicárnoslo todo también y como decía al inicio, ahora mismo se comparten muchísimos datos personales y especialmente en las redes sociales. ¿Qué dice la Ley Orgánica de Protección de Datos? Que eso no lo he dicho al inicio, que ahora tenemos una ley, pero de esto ya hablas tú, sobre los datos y las redes sociales. Sí, pues mira, nos tenemos sobre todo que centrar en el artículo 94 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales. Porque ese es el artículo en el que se va a centrar la protección de nuestros datos en las redes sociales. ¿Vale? No en Internet, sino específicamente en las redes sociales. ¿Y qué es lo que nos dice? Pues básicamente que nos da derecho a suprimir todo el contenido que nosotros mismos hayamos publicado en las redes sociales. Cuando nosotros mismos somos los que hemos publicado, los responsables de esa red social nos tienen que habilitar una pestañita, nos tienen que habilitar una ventana que nos posibilite el poder eliminar ese contenido que por alguna razón ya no queremos que se comparta. Pero claro, el problema es, vale, pero ¿qué pasa cuando quien ha subido ese contenido sobre nosotros es un tercero? Ahí estamos un poquito más desprotegidos, porque en este caso la cosa no es tan fácil. Lo que tenemos que hacer es una solicitud, hacer llegar una solicitud al responsable también de esa red social, en la que manifestemos nuestro deseo de que ese contenido expuesto por un tercero sobre nosotros mismos es inexacto, es excesivo, ya no queremos que esté ahí. ¿Cuál es la diferencia? Que tenemos que demostrar que hay una razón para eliminar ese contenido que ha publicado un tercero, que es inexacto, que es excesivo, que atenta contra nuestro derecho a la intimidad, contra nuestro derecho al honor, ha quedado obsoleto, anticuado, con lo cual ya no es tan mecánico y tan directo como cuando queremos eliminar algo subido por nosotros mismos. Tú estás hablando de las fotos que hemos subido nosotros o entendemos que un tercero puede ser alguien conocido, un amigo que nos ha hecho una foto. ¿Y tú crees entonces que estamos voluntariamente expuestos en las redes sociales? A ver, no es tan tajante la respuesta a esta pregunta tan interesante que me haces. Por un lado, sí nos exponemos en muchas ocasiones voluntariamente al marcar esa casilla famosa en el que aceptamos las condiciones legales, entre las cuales está pues, la utilización de esos datos que nosotros estamos dando. En ese caso, sí, nosotros al marcar ese consentimiento, esa casillita, nos estamos exponiendo voluntariamente a perder el control de esos datos. El problema es, como ya tomando el hilo de lo que decíamos anteriormente, es cuando nos etiquetan otras personas o son otros terceros los que difunden información sobre nosotros. Ahí ya no es tan voluntario. Por eso tenemos siempre, antes de difundir imágenes de personas, pues de nuestros amigos, de niños que salen en una función escolar, ahora que estamos en el final de curso, que no son nuestros hijos, sino que salen otros niños, de asegurarnos que pedimos ese consentimiento, porque ahí ese es el problema. La verdad es que no creo que mucha gente
pida el consentimiento para subir fotos, este ejemplo que ponías tú ahora, o un concierto, o estar en la calle, la verdad es que no creo que se pida mucho y por eso te pregunto, ¿dónde puede acabar toda la información que compartimos o que se comparte en redes sociales? Sinceramente, una vez que perdemos el control sobre nuestros datos, ya no sabemos dónde va a poder parar. Una vez que hemos perdido ese control, puede ir a parar pues a cualquier sitio, sinceramente, tanto lícito como ilícito. Esto es el ejemplo más claro. Yo pienso que todos los oyentes que nos estén escuchando y viendo habrán oído hablar del asunto de Cambridge Analytica, ¿no? Seguro que sí. Entonces, eso es un ejemplo muy claro de dónde han podido ir nuestros datos. Como Facebook vendió datos de sus usuarios, que la mayoría habían hecho un test que parecía inofensivo de personalidad, lo vendió a esta empresa, a Cambridge Analytica, que luego creó un perfil tan exacto de los usuarios que los utilizó para confeccionar la campaña electoral de Donald Trump en Estados Unidos. O sea, ya sabía aquellos electores que estaban indecisos cómo darle una propaganda electoral personalizada. ¿Qué es lo que quiero decir? Que que una vez que perdemos el control de nuestros datos no sabemos a dónde va a parar. Estamos viendo cómo afecta directamente al proceso democrático, cómo se puede manipular a las personas, cómo se les puede hacer llegar información. Esto es tremendo para cualquier sistema democrático. Y también comentabas antes, o sea, esto también podemos irnos a las imágenes, ¿no?, que se toman de ciertas personas, de menores, o sea, que es realmente se puede llegar a realizar actos ilícitos. Claro, exactamente. Pueden esas fotografías, una vez que la difundimos en abierto, no sabemos a dónde pueden ir a parar. Las puede manipular o las puede utilizar hasta con fines de pederastia, cuando se trata de menores, con fines de manipulación democrática, como hemos hablado en el caso de Cambridge Analytica. Por eso es tan importante saber y ser conscientes de lo que estamos haciendo cuando consentimos. Fijaos, un aspecto que parece tan sencillo y tan inicuo como es, tan inocuo, perdón, como es dar un like, ya eso ya está dando muchísima información sobre nuestros gustos, sobre nuestras preferencias. ¡Wow! A lo mejor aisladamente no significa nada, pero si lo juntamos, si los reunimos, da un perfil muy completo de la persona que está utilizando esa red social. Y eso lo van a utilizar para publicidad personalizada, para marketing y para no sabemos qué cosas más. ¿Y qué podríamos hacer para evitar todo esto? ¿Hay algo que se pueda hacer? Simplemente, pues, en cuanto a los menores, educación. Educación tanto en los centros docentes como en casa, los padres, ¿no? Y también no solamente educar a los menores, sino educar a los padres, porque nosotros estamos siempre exponiendo a nuestros hijos en las redes sociales del momento casi desde que nacen. ¿Vale? O sea, ser conscientes de la información que estamos dando. ¿Vale? Y eso, yo creo que la principal herramienta es la educación. Es la educación de que las redes sociales tienen ventajas, pero también suponen un riesgo, una amenaza para nuestra privacidad. Se me ocurre, por ejemplo, otro caso, ¿no? Los robos en las casas de personas famosas. ¿Por qué? Porque muchas veces los ladrones eligen para robar casas de personas famosas, entre muchas de otras circunstancias, es que están exponiendo cómo es su casa en las redes sociales. Claro, ¿Y cuándo todo lo son que de tienen. vacaciones? ¿Y cuándo están de vacaciones? Es decir, cautela, información y educación.
Cuando tú lo dices parece muy sencillo, pero desde luego es bastante complejo el mantener nuestra privacidad en redes sociales. Tú ya nos has dicho que podemos hacer valer nuestro derecho, que podemos pedir a las redes sociales que retiren. Y la última pregunta que te hago, ¿las redes sociales suelen retirar ese contenido? Aquí entra un derecho que es muy interesante, ¿vale? Que precisamente no lo creó una norma legal, sino la jurisprudencia, el Tribunal de la Unión Europea, que se llama el derecho al olvido. Este derecho al olvido lo que nos da es la posibilidad de dirigirnos otra vez más al responsable de ese motor de búsqueda, vamos a suponer Google, que es el motor de búsqueda más utilizado, ¿vale? Para que retiren información de ese motor de búsqueda, ¿vale? Para que no estemos indexados cuando esa información ya ha sido inexacta u obsoleta. El ejemplo más claro que voy a poner aquí es precisamente el supuesto de hecho que dio origen a esta sentencia que creó el derecho al olvido. Es el de Mario, de la sentencia de 2014, conocida como la sentencia de Mario Costeja contra Google Spain. Este señor estaba harto de que cada vez que ponía en Google, en el motor de búsqueda de Google, su nombre, lo primero que le aparecía era que era deudor de la Seguridad Social, que no había pagado su cuota a la Seguridad Social. Esto seguía así año tras año, tiempo tras tiempo, cuando él ya había satisfecho esa deuda. Entonces, no quería seguir apareciendo ahí. Entonces, fue el tribunal el que configuró este derecho al olvido dándole la razón a este ciudadano, a Mario Costeja. Y a partir de ahí, cualquier ciudadano que considere que no quiere aparecer indexado, que no quiere aparecer en el motor de búsqueda respecto a informaciones que ya son excesivas, obsoletas y necesarias, puede hacer llegar una solicitud a ese responsable, en este caso seguimos con el ejemplo de Google, para que deje de indexar esa información y deje de seguir apareciendo en el motor de búsqueda. Y con respecto a la pregunta que te realizaba de las redes sociales, ¿tú sabes si alguna vez algún usuario ha tenido éxito en que retirasen un contenido suyo? Hombre, esto sí que se tiene que tener éxito, porque fíjate que una vez cumplimentada nuestra solicitud de rechazo, de que no queremos que aparezca esa publicación más, ese responsable tiene un mes para atender esa solicitud. Tiene que tener un mes aceptándola o rechazándola. Si la acepta, se quita esa publicación, sin más. Pero si no quiere eliminar esa publicación, todavía tenemos el recurso ante la Agencia de Protección de Datos. Y si no atiende esa solicitud, si no responde esa solicitud, puede ser objeto de una sanción grave que puede ir hasta los 20 millones de euros. ¿Vale? A esa empresa por no atender esa solicitud. Como decía, si son publicaciones propias nuestras, tiene que habilitar un mecanismo para que nosotros mismos la eliminemos. Si ha sido a partir de un tercero, quien ha publicado ese contenido, entonces sí nos tenemos que dirigir y a ese responsable del tratamiento para que quite esa información de la red social ese tercero y tiene un mes para contestarnos y con la posibilidad de recurrir. Pues muchísimas gracias por toda la información que nos has aportado respecto a nuestros datos, nuestra privacidad y las redes sociales. Muchas gracias, un placer como siempre.